esto y ya empezando lo que va a ser la columna del día de la fecha, le damos la bienvenida a la segunda parte de invitaciones. Hoy tenemos un programa cargado de invitaciones. Estamos con el staff de Fuck You, el último show. Los tenemos a Aníbal, a Marcelo y a José Luis. Buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches y gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ellos son los productores y el director de la película, del film de Fuck You. Anoche lo estuve viendo en Cipreva, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Ya se estuvo dando en el Gaumont, estuvieron en Olivos, estuvieron en Rosario. Ahora vuelven a Rosario, ¿digo bien? Estamos yendo por primera vez a Rosario. Ah, ok, no estuvieron en Rosario. Van por primera vez a Rosario. Bueno, pero se está proyectando de manera gratuita en un montón de lugares. Un poco lo que hablaba en Bambalinas con ellos era esto de la decisión política de que sea una proyección gratuita y que todos tengamos la posibilidad de ir a ver este gran show de Sumo de octubre del 87, el último que hizo en Obras, ¿digo bien? Decís bien, sí. El último show de Sumo en Obras, el último gran show de Sumo, donde presentaron a After Table. Discaso también. Me encantó el ellos habían estado en el 86 presentando Llegando a los Monos, pero este show, a mí lo que me encantó, y les quiero decir esto acá en vivo, fue la decisión, o sea, se hizo sobre material de Rodrigo Espina, pero la decisión no solamente de proyectar partes del recital, sino también de ver esa intimidad de las bambalinas, de tener la cercanía con Luca y con todo lo que era, digamos, estar en el detrás de escena de Sumo. También ver los ingresos a Obras, digo, cómo se cortaban las entradas cuando eran las entradas físicas de Obras. Yo tengo un par ahí que me han regalado, pero no he llegado. Bueno, todo eso que se ve y que se ve muy cercano es muy impresionante y es muy emocionante para quienes les gusta la banda y creo que también para quienes les gusta la cultura popular y la música. Bueno, la verdad es que este es un material que nosotros empezamos a grabar con Rodrigo Espina en esa época de los últimos conciertos de Sumo, cuando Luca, que era amigo de Rodrigo, le dijo, che, vengan a grabar los conciertos porque nos llevo a fin de año. Que era algo que podía sonar como una frase medio juguetona, pero lamentablemente fue cierta. Y bueno, esa noche de ese Obras, que fue el primer concierto que registramos, Rodrigo no pudo ir porque se casaba el hermano, entonces me pasó la cámara de él y me dijo, bueno, andá, seguilo a Luca. Y bueno, eso es lo que hice, porque teníamos, digamos, de la mano de Luca, íbamos con la cámara desde su casa hasta el show, la prueba de sonido, todo el backstage, el concierto. Y la verdad es que muchos de estos materiales que después están en Luca, que es un documental fantástico que dirigió Rodrigo y que Aníbal y Marcelo produjeron, está focalizado más sobre Luca, ¿no? Sobre todo. Entonces, este era un material que era Sumo en vivo. Y realmente era algo pendiente que Rodrigo siempre había querido hacer. Rodrigo lamentablemente falleció hace 2 años y ahí es donde... digamos, yo tuve la inquietud un poco de tratar de reprocesar ese material y hablando con Marcelo y con Aníbal de que pudiéramos llegar a hacer algo, ¿no? Y ahí fue donde se reorganizó y lo edité para que esté insertado el backstage con el show y se pudiera sostener como una película, pero que fuera la sensación de una toma secuencia donde vos vas siguiendo a la banda durante toda la noche, ¿no? Sí, es lo que pasa, es lo que se ve cuando ves el documental. No sabía, José, que había sido vos el que hizo la cámara, pensé que había sido Rodrigo. Y justamente es lo que tiene para mí muy diferente a lo que se puede ver, digo, hoy con YouTube y con un montón de cosas uno puede entrar y acceder a cierto material en vivo. Hay shows de Obras, que no sé si es ese, también un par de pedazos colgados y demás. Pero esto lo que tiene es que justamente ves todo lo que sucede con la banda por fuera de lo que es arriba del escenario. También se ve un montón de lo que es el escenario, de lo que es la gente, de esta puesta en escena impresionante que tenía Sumo. Pero bueno, llegar a esa intimidad tan particular, verlo a Luca en el bar previamente a que empiece el show. Inclusive hay una parte que me pareció súper interesante, que es cuando les hacen una entrevista, creo que es para Radio Nacional, con un grabador viejo, bien de la época, que habla Petty y habla Luca. Y se los ve, digamos, dando una entrevista en vivo para la radio, a su vez en esta secuencia un poco que ellos joden con que no, el Under no seguía, Radio Nacional y demás en la época,
todo en el medio de que estás viviendo, digamos, el recital, estás muy presente en todo lo que se va viendo. Y eso me parece increíble y me parece muy valorable. Es que justamente lo que tiene de singular el documental, por eso hablamos, lo mencionamos también como una especie de documento antropológico musical, es que es el punto de vista desde la banda, no es el punto de vista de un espectador el que ves. Estás en el medio del backstage, estás en el medio del escenario, es decir, la cámara de José Luis nunca se baja del escenario y el sonido que recibís es el sonido de los monitores, de los músicos que están tocando cerca de la cámara. No hay una cosa armónica, por eso, y es el caos que escuchaban en aquella época, que no había tanta sofisticación técnica arriba de un escenario. Eso es lo que escuchaban los músicos, toda esa cosa parcializada, fragmentada, con mala calidad de a ratos, y además sumo que era una banda muy, muy caótica también, por eso todas las sensaciones que uno está dentro de obras mirando el show y que lo que ves es lo que está sucediendo precisamente ahí arriba del escenario. Sí, eso también me parece porque, bueno, ahora en YouTube hay mucho esta cosa de subir los shows con sonido de consola y que obviamente está buenísimo desde lo estilístico, musicalmente, pero escuchar también lo que era... anoche, bueno, yo fui con mi compañero a ver la película y una de las cosas que me decía es esto es lo más cerca de haber estado en un show de sumo. Y creo que eso también es algo que se percibe para el espectador y me parece que ha sido una muy buena decisión a la hora de llevar a cabo el documental. Sí, verdaderamente se da ese efecto de que más que ver una película es como que estás en el show. Por momentos te olvidás que estás viendo cine y te crees que estás en el show directamente. Se da un efecto un poco como en el teatro, digo, donde el espectador conforma esa cuarta pared y termina de completar la obra. Bueno, ¿y cómo fue más allá de que, bueno, esto que decía José Luis, de que, bueno, fue una decisión a partir de que falleciera Rodrigo, de llevar a cabo otro tipo de material fílmico diferente a lo que es el documental de Luca, que se centra más en su vida? ¿Cómo decidieron también entrar en todo este mundo y todo el tiempo que les habrá llevado, calculo, lo que fue la edición y demás cuestiones de los tiempos del cine también, y sobre todo el cine independiente? Bueno, el material estaba guardado, digamos lo que era el material de cámara, y nosotros hicimos en una exposición que se hizo en el Museo Histórico Nacional, que es de rock de los 80s, no sé si pudieron ir, Sí, yo fui. que era espectacular. Ahí sabían de la existencia de este material, se pasó Luca y también propusieron pasar un poco del bruto de lo que era obras. Yo en ese momento hablaba con Rodrigo y me decía, no, sí, dale, yo presento Luca, vos presentá esto, que vos lo grabaste, vamos juntos, patapín, patapán. Y Rodrigo fallece un par de semanas antes de que se iba a pasar esto en el Museo Histórico. La proyección la hicimos igual también, se pasó Luca también, estuvieron los hijos de Rodrigo. Y ahí vimos lo que era el bruto de este material, pero así cronológico, lo que era el backstage, seguido por el show. Entonces había una cosa como que se caía al final de tener el show todo junto al final, porque en definitiva está registrado con una cámara, tiene sus huecos. Entonces yo lo que intenté fue mezclarlos, digamos, o sea, hacer un show backstage, show backstage, show backstage, y que los clímax de las dos situaciones se encuentren al final. Eso nos llevó mucho tiempo de edición, la verdad, porque está editada bastante a cuchillo, digamos, ¿no? La película está muy cruda en la edición y responde a la esencia de lo que era el grupo también. Y después le hicimos una terminación de imagen y sonido tratando de mantener la cualidad del VHS, que no es fílmico, porque está registrado con una cámara VHS, ni siquiera super VHS, pero que tenía una nobleza que permite hoy proyectarla en una pantalla grande como la del Gaumont, por ejemplo, y que es increíble cómo se ve y cómo se escucha, ¿no? Sí, en el origen de la historia, Rodrigo quería hacer, la película esta está dedicada a la memoria de Rodrigo. Rodrigo quería hacer con esos materiales algo que él llamó The Last Show, porque había otros conciertos también, algunos en Taiwán, en Cemento, y eso que no se pudo hacer, digo, y que cayó justo en esto que contaba José Luis, ¿no? Digo, justo cuando se iba a presentar este material, fallece Rodrigo, y a partir de ahí, bueno, José Luis nos convoca y nos planteamos de hacer de esto una película.
Ustedes ya habían estado en la producción del documental de Luca que hace Rodrigo a principios de los 2000. Exactamente, 2007. Pensé que era más viejo, mira. Esa sí llevó muchos años de preparación porque ahí sí hubo que destrabar millones de historias, cuestiones, archivos, búsquedas. Esa llevó más de 10 años, casi 15, organizar todo ese material hasta que la película estuvo en el 2007. La película empezó a armarse, preparándose para los primeros 10 años de la muerte de Luca y terminó estrenándose para los 20 años de la muerte de Luca. Todo lo que conlleva ser cine independiente. Y bueno, en esto concatena un poco lo que les decía al principio. ¿Cómo fue esto de tomar la decisión de que sean proyecciones gratuitas? Que esta sea la idea. Estuve viendo ahí un poco medio enojada con la gente que se peleaba porque no pudo entrar a Gomón. A mí me pasó también, de hecho, esta cuestión de, ¿por qué es por orden de llegada? ¿Y por qué no cobran entrada? Entonces así podemos ir. Y bueno, cuestiones que, bueno, uno ideológicamente no coincide, pero digo, hay gente para todo. ¿Cómo fue también esto de tomar la decisión de que sean proyecciones gratuitas y que así tenga el alcance a todo el que quiera y pueda ir a verla, digamos? Fue la manera de poder hacer esta película. O sea, se pudo lograr, digo, que la película se haga a partir de la decisión de que sea patrimonio cultural. Este es un material que tiene 37 años ya y que nunca había salido a la luz por cuestiones de diferente índole, de derechos, de todo tipo. Hasta que se pudieron alinear los planetas, encontramos esta figura, esta decisión de que el material no podía quedar en un cajón, que de cualquier manera tenía que mostrarse, que era un pecado, un crimen que no se viera. Y bueno, encontramos esta forma de hacerlo como patrimonio cultural y exhibirlo siempre gratuitamente. Hermoso. También porque ayer veía, y un poco eso comentaba acá con mis compañeras del programa, que había muchísima juventud viendo el documental, muchos pibes que eran bastante inclusive más chicos que yo, y me parece buenísimo esto de que tengan la llegada a conocer lo que fue un show de Sumo, lo que era ir a ver a Sumo, sobre todo en una época donde claramente es muy difícil conseguir material de las bandas, es casi imposible, no hay mucho, y bueno, y tener acceso a eso, digo, poder ver, me flashaba un montón la nitidez, verlo a Luca tan nítido, bueno, no sé, quizás es algo eso muy personal, por una cuestión medio de amor ahí, pero eso es increíble. Y ver todo lo que sucedía, digo, por eso hago hincapié en esto, que no solamente se ve el show de Sumo, que me parece increíble esto de que estás con la cámara arriba del escenario y se ve todo como si fuera realmente que estás ahí y no una cuestión, digamos, grabada como más profesionalmente, por así decirlo. Pero también ver todo lo que es el detrás de escena, ver lo que era acompañar a la banda, y una banda que tenía esto, digamos, que mucha naturalidad, digamos, no se ve el rockstar ahí, y eso se nota un montón. Que yo me voy dando cuenta también viéndolo ahora varias veces el material. Yo cuando grabé esto tenía 22 años. Wow. Y si bien ya hacía, trabajaba en cortos, digamos, pero nunca había subido un escenario de rock. Y sí tenía la mejor carta que podía tener, que era que Luca quería que lo hiciéramos. Entonces, bueno, adelante, y él decía, vamos acá, vamos para allá. Pero yo recuerdo haber subido al escenario agarrado de alguien porque estaba todo oscuro y no veía nada. Y acomodarme como podía atrás de la batería de los cables. No tenía idea de lo que era un escenario. Entonces, la mirada, indudablemente, es la mirada como de alguien que estaba ahí. No era Match Music, o no era alguien, una empresa. Entonces, creo que eso se transmite finalmente, ¿no? Y tiene ese candor que guiado por un tipo divino como era Luca, que era un tipo realmente amoroso, que a la par de su imagen de bestia del rock arriba del escenario, era un tipo muy dulce y muy humano en todo lo que era alrededor del escenario, ¿no? Sí, se ve un montón eso, y creo que es lo que le da un poco de magia a la película. ¿Cómo fue conocerlo a Luca? Les tengo que preguntar esto así como una cuestión
casi de amor, no sé si decirle fan, porque esa palabra me parece medio fea, pero medio frívola, pero ¿cómo fue, digamos, estar cerca de un tipo tan especial? Porque a mí siempre me pareció un personaje muy especial, más allá de lo musical, digo, él íntegramente. Yo tuve la suerte inmensa de ser amigo de Rodrigo y de que Rodrigo, que fue el que se le ocurrió ir a buscarlo para que actúe en un cortometraje de él, que yo hice la fotografía, eh, me- participáramos juntos en cosas con Luca, y la verdad es que ahí ellos entablaron una relación de amistad verdaderamente, porque Luca era un tipo muy culto musicalmente, cinematográficamente, y Rodrigo también, y se entendían muy bien ellos. Y él empezaba venía mucho al centro paracultural, donde yo prácticamente vivía. Iba mucho al estudio donde Rodrigo hacía cosas de casting en esa época para publicidad. Andaba dando vueltas por la ciudad, digamos, ¿no? Un tipo de la calle en un punto. Y era, lo que te digo, una persona muy dulce, muy buena. O sea, yo no percibía en ese momento la sensación de que era el mito y el ícono en que se transformó, sobre todo después de la muerte. Creo que si tuvieras la sensación que tengo hoy sobre Luca, no sé si me animaría a ponerle la cámara en la cara como se la ponía. Pero era un tipo muy simple, o sea, era cero careta, cero, y en ese sentido era muy agradable estar con él, te la hacía fácil, digamos, ¿no? En ese sentido. ¿Quieren agregar algo más? No, nosotros, ni Aníbal ni yo lo conocimos personalmente a Luca. Yo lo vi un par de veces más allá de verlo en el escenario. Pero todo esto que dice José Luis es algo que además nos ha contado muchísimo Rodrigo. Se nota permanentemente, es un tipo con una carga de humanidad muy grande, con una necesidad de vincularse con la gente que él quiere, o digo, de engancharse afectivamente con la gente, muy defensora de los que no tenían cómo defenderse. Tenía algo así como, ahora estaba leyendo sobre Maradona, tenía algo como eso, de una cosa como innata de defender al que no puede defenderse, porque él tenía esas herramientas de la educación, de la cultura, de venir de afuera, y eso lo ponía mucho en ese lugar que Aníbal lo ha mencionado en algunas otras notas, así, de ser príncipe y mendigo. Era alguien, como decía José Luis, con mucho candor, pero era alguien con mucha honestidad afectiva, por sobre todas las cosas. Me parece que no se hacía trampas a él mismo. Y también era alguien que ya había fallecido. O sea, cuando llega a la Argentina, Luca ya le habían dado la extremaunción. O sea, no se sabe por qué salió de esa. Entonces tuvo como un bonus track acá de unos pocos años que lo aprovechó al máximo, y como ya se había muerto, no había, era de una honestidad brutal, digamos, en ese sentido, en cuanto a los afectos, en cuanto a dónde se tenía que parar, en cuanto a la corrección, un tipo muy respetuoso, algo que se ve mucho también en el film, y un tipo que pregonaba el amor. También lo dice, también se ve un montón en el film. Por último, porque nos quedamos sin tiempo, me encantaría seguir hablando con ustedes, pero tiempos de radio y de tanda. ¿Por qué la gente tiene que ir a ver Fuck You, el último show? Porque es una experiencia bastante única, esto de poder ver tan de cerca, digo, la creación, vivirla, compartirla, y además algo que vos dijiste antes, que para nosotros es muy importante, es que la gente joven lo pueda ver. O sea, que aquello que era como un mito se desmitifique y uno pueda ver ese acto creativo y esa fuerza de manera directa, y que no sea solo para nosotros, que ya somos, que ya lo vivimos, sino que ustedes, los más jóvenes, puedan ver esos orígenes, esas cosas, y
que sea algo que tiene mucho que ver con nuestra identidad, que no se pierda, ¿no? Que no nos roben la identidad, que podamos abrevar en nuestras fuentes hablando de cultura. Bueno, también vivir la experiencia de verla en un cine y verla en una mini comunidad como es un grupo de espectadores en una sala, lo habrás vivido vos ayer, digamos, no es lo mismo que estar en tu casa viéndolo en una pantalla de televisión, una película así. Y bueno, ahora siguen, esto es como una banda de rock and roll que va girando, y la próxima creo que toca el 8, el 8 en Wilde. este jueves 8 en Wilde, y para ver las funciones que van siguiendo, que nos sigan en el Instagram, que es fuckyou.elultimoshow, y ahí se va anunciando todas las funciones que se hacen. Además porque a los mitos está buenísimo poder ver algunos mitos en lo que era la realidad de esos mitos, y no esperar la película de ficción que después te lo cuente y haya que ver qué parte quedó afuera y qué parte no quedó afuera. Acá es el mito de verdad, es el mito ahí arriba del escenario y abajo, y por eso vale la pena verlo. Es la realidad pura. Ahí que cada uno saque sus conclusiones, pero es ver la realidad pura. La verdad yo lo recontra recomiendo, salí flayada hermosamente del documental. Muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación y por poder compartir esto con el público acá de Estación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.